¿qué tal? Un día más, ya estamos con todos ustedes, precisamente aquí en nuestra alquería, disfrutando de este lugar de privilegio que tenemos aquí en Motril, como es la zona de las Esplanadas. Ya saben que hemos estado, bueno, pues recorriendo desde el inicio esta preciosa zona motrileña, punto neurálgico aquí en Motril, como en las Esplanadas, y recordando y recorriendo, nunca mejor dicho, también un poco de su historia. Nos hemos remontado, don Manuel, bienvenido. Nos hemos remontado al siglo XVI prácticamente para ver, bueno, ya muchas cosas aquí que nos sorprendían. Conocíamos el Fadín del Soltán, conocíamos la fábrica del salitre, alfarería, hemos tenido de todo, hemos tenido vivienda dentro de la propia fábrica. Bueno, un lugar de privilegio para Motril, que tiene una historia importante. Y luego, como hemos ido viendo también la transformación tan interesante que por fin Motril apostó, ¿no? por convertir esta zona, estas esplanadas, pues en un paseo que ha significado estampa de Motril, ¿no? Claro, además era una época donde, a mediados del siglo XIX, donde los ayuntamientos empezaban a competir por crear los sitios de esparcimiento público, ¿no? Es verdad que Motril tenía, desde principios del siglo XIX, tenía el paseo del borde de la acequia, pero hasta mediados del siglo XIX, años 40 del siglo XIX, es cuando se le mete mano a la construcción del paseo de las esplanadas, como contábamos. Es cuando el ayuntamiento compra los terrenos de las fábricas del salitre y de las viviendas y de la tenería que había en lo que eran las esplanadas, y decide construir este paseo que le daba prestigio a la ciudad, ¿no? Es decir, no solamente desde el punto de vista urbano, que Motril necesitaba algún paseo, también era una cuestión de prestigio, ¿no? Claro. Casi todas las ciudades de aquella época que se prestigiaran como tales, pues tenían que tener su zona de esparcimiento, de paseo, de la burguesía de aquella época, ¿no? Donde se pudiera lucir uno los buenos vestidos. Efectivamente, había que lucirse, ¿no? Y los pueblos necesitaban, pues, paseos. Y se abre este paseo de las esplanadas, que curiosamente empieza a llamarse la esplanada en esa época, porque antes no era la esplanada, antes era la salitrera, el solar del salitre, ¿no? Y curiosamente pues le empiezan a llamarse un sitio esplanado, pues esplanadas, ¿no? Es decir, que esplanado porque se quita la fábrica del salitre, se quita las viviendas que había, se quita la tenería para allanar la zona. Y lo hacen, se rebaja. Claro, incluso se rebaja, y lo hacen justo pues a la salida de Motril, es decir, que la salida hacia la carretera de la playa, que en esa época todavía no existía, lo que es la avenida Virgen de la Cabeza actualmente todavía no existía. Esto era un cerro, se ve todavía un poco un cerro, que el Cerro de la Virgen, el Cerro de la Glorieta, y que tenía una ladera pues que iba hacia la esplanada, o las de Claveles al otro lado, y que indudablemente pues empezaron a modificar urbanamente para darle esta nueva configuración a ese paseo de prestigio de Motril, de la ciudad, donde, como tú bien decías antes, la burguesía de aquellos años tenía que salir y pasearse, además en una zona de una climatología magnífica, aunque las esplanadas casi era la continuación del paseo tradicional, porque el paseo tradicional de Motrileño es calle Nueva, bajando por lo que hoy es la avenida Andalucía, y Esplanada. Era el paseo que aquella gente de aquella época pues se lucía sus galas los domingos, después de misa, paseaban por... Y la Esplanada pues ha tenido reformas, es decir, ha tenido muchas reformas, pues no de las que estamos viendo hoy en la actualidad, ¿no? Pero ha tenido reformas a lo largo, un poco cada alcalde le tenía que meter su pequeña impronta al paseo de las esplanadas. Que sabían de la importancia, es verdad que vemos. Curiosamente, después de la guerra se le pone el paseo del Generalísimo, ¿no? No triunfó, ¿no? El paseo Generalísimo siempre tradicionalmente fue las esplanadas, y con ese lo conocimos todos, aunque durante bastantes años oficialmente su nombre fue Paseo del Generalísimo. Cuando llega la democracia en los años 80, a principios de los años 80, 79-80, se le cambia el nombre y se le pone su nombre tradicional, que es el Paseo de las Esplanadas, que es el nombre que tuvo tradicionalmente. Pues la verdad que sí, ¿no? Porque encontramos a las fiestas, las ferias,
Y bueno, las ferias, que en este caso no es lo mismo, o el mismo concepto que tenemos ahora, ¿no? De lo que es feria, porque antes teníamos la feria verde, teníamos la feria agrícola o de ganado, etcétera, y que bueno, que al final iban concurriendo aquí, mientras que teníamos la otra alternativa, yo decía, el centro socioeconómico y político, Plaza España, lugar de reivindicación, etcétera, Claro, y este lugar de esparcimiento. Esparcimiento, sí. Aquí nunca hubo planteamiento de manifestaciones políticas o reivindicativas de la ciudad, ¿no? Siempre fueron la Plaza de España, por los precios de la caña, pues la época de la República, es decir, siempre, incluso cuando había manifestaciones en la época de Isabel II, cuando había problemas entre moderados y progresistas y tal, siempre todo fue allí, ¿no? Todo en Plaza España, como es lógico, porque allí estaba el gobierno municipal, hasta tiroteo. Había que llamar a la puerta hasta tiroteo entre el alcalde refugiado en el ayuntamiento y los opositores, unos enfrente y otros se pegaban hasta tiros. Motril ha sido muy guerrero, en ese sentido, ¿no? Guerrero, pero nunca aquí, es decir, es curioso, no hay alguna manifestación, sí que he visto algunas fotos de manifestaciones, por ejemplo, de 1907, por los precios de la caña se empieza en la Plaza del Tranvía, en la zona de la Plaza del Tranvía, en la Huerta del Castillo, pero no aquí, se dirige al centro de Motril y del centro de Motril a la Plaza España, ¿no? A terminarla en la Plaza de España. Pero las planadas siempre fueron lugar de esparcimiento y lugar donde, por ejemplo, en los años 70, las Semanas Verdes, ¿no? Que también fueron otros acontecimientos importantes en la historia de Motril, porque cambiaron la visión de la agricultura motrileña, muy dedicada a la caña de azúcar en aquellos años, y empezaron a introducir otro modelo de agricultura en aquellas Semanas Verdes que tuvieron un éxito importante dentro del punto de vista del desarrollo agrario, pero también desde el punto de vista de la mentalidad, porque de la mentalidad de los motrileños es la época en que Motril empieza a convertirse en ciudad, es la época donde la propia Semana Verde empieza a hacer un escaparate de la ciudad motrileña, la época que se establecen los semáforos, tal, es decir, empieza a darse, incluso se adornó la explanada con algún arco de entrada, con unos castilletes recordando con las fuentes, etcétera, sí, recordando a... Hay algunas fotos preciosas, hay una foto muy bonita de esa época, y de esas Semanas Verdes también, de esa fabriquita que se hizo, ¿no? Esa maqueta de la fábrica, de lo que era el proceso de fabricación del azúcar, y que aquello fue una auténtica sensación, aquella máquina, porque metían la caña por un lado y salía ya prácticamente la sensación el fue saquito de azúcar el hecho, cambio ¿no? radical, ¿no? Es decir, el cambio radical donde Motril de pronto aparece en el mapa, ¿no? En el mapa nacional como una zona de futuro agrario. Motril había estado siempre implicado mucho en la caña de azúcar en los años desde el siglo XX, y en aquella época pues las Semanas Verdes fueron el escaparate, de la ciudad, pero no solo de los productos agrarios, sino de la propia ciudad de Motril, ¿no? Tuvo un éxito impresionante, ¿no? Bueno, pues las esplanadas. Estamos en nuestro tercer programa de las esplanadas y podemos seguir hablándoles mucho, recordando pues esas fotografías que tenemos, sobre todo, lógicamente, en los últimos años, de baile, de cómo la gente venía precisamente pues eso, a darse su paseo y de camino también a tirarse la fotito aquí, ¿no? Pues con la familia, con la boda, con la comunión, con todas estas cosas. Lógicamente era el lugar más bonito pues para venir a hacerse la foto, y de hecho pues algunas la están viendo ustedes precisamente en este programa. Pero bueno, vamos llegando al ecuador prácticamente de lo que podría ser este barrio de la Explanada en este tercer programa. Llegamos a este puente, que ese puente, pues bueno, bastante reciente. Reciente, obra de diseño de Ángel Gijón. De Ángel Gijón, y que la intención era unir, ¿no? Unificar un poco las esplanadas, pues precisamente con la Alcolera. Con la Alcolera. Y la Alcolera va a ser el motivo del tiempo que vamos a dedicar a partir de ahora a hablarles de Burgos, de Larios, de la azucarera peninsular, de incendios, de revoluciones, otra larguísima historia de muchas cosas, porque hay que recordar que la fábrica de la Alcolera, ¿vale?, es la primera en asentarse aquí en Motril, la primera que apuesta por el cultivo de la caña y la fabricación de lo que es lógicamente como fábrica de azúcar. Fue la primera en llegar a nuestro municipio. Cuéntanos primero, Manolo, antes de hablar de la vida, de la trayectoria de esta gran fábrica motrileña,
¿cuál era la situación económica, política de Motril y por qué se decide, en este caso la familia Burgos, crear su primera fábrica en Motril? Porque no había ninguna hasta el momento. No había ninguna. La caña de azúcar, que había sido el cultivo tradicional de Motril desde... Había caña de azúcar en época musulmana, pero en plan policultivo, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy escribiendo un articulito sobre las propiedades de los Burgos, de los Bornos en Motril, a finales del siglo XVI, y no hay tanta caña de azúcar como podíamos suponer, ¿no? En Motril hay un policultivo todavía, pero a partir de finales del siglo XVI, principios del XVII, Motril se convierte en un monocultivo cañero. Seguramente no relacionado con los propios motrileños, sino seguramente por intereses económicos de muchos banqueros, comerciantes o mercaderes genoveses establecidos en Granada, como los Chavarinos, los Espínolas, etcétera, que vienen a Motril y que encuentran en Motril un campo abonado en una industria que genera mucho beneficio, como es el azúcar de aquella época. Y desde el finales del siglo XVI hasta aproximadamente la mitad del siglo XVIII, Motril se convierte en el monocultivo azucarero. No hay otra cosa en la vega de Motril, desde Torrenueva hasta el límite con Salobreña, incluido la vega Pataura, que se cultive alguna huerta por ahí suelta, pero todo caña de azúcar. Los ingenios azucareros antiguos se dedicaron a procesar durante 300 años miles y millones de toneladas de caña y produjeron millones de formas de azúcar, en aquella época arrobas, como usaban las medidas de millones de arrobas de azúcar, de un producto que en algunos momentos tuvo precios incluso al mismo nivel del kilo de azúcar, kilo de oro, es decir, que era un producto del azúcar, el oro blanco de Motril de aquella época. Dejó poco en Motril porque, como casi todos los inversores en el tema azucarero eran de fuera, pues claro, al final los capitales, esos beneficios tremendos que se los llevaban, los llevaron todos fuera. Produjo pocos beneficios para Motril. Motril se mantiene con la caña de azúcar, pues con poca inversión en Motril, seguramente con mucha inversión fuera, sobre todo en Granada, Sevilla, Madrid, pero poco en nuestra ciudad. Pero a partir de 1750, ese cultivo de la caña de azúcar empieza a entrar en crisis. Ese cultivo tradicional de Motril empieza a entrar en crisis porque empieza a llegar azúcar americana, más barata, porque allí en América las extensiones de las plantaciones de caña eran gigantescas. Aquí se hacía con la caña casi un cultivo de jardinería, había que echarle muchas horas para cultivar la caña. La caña en Motril estaba siempre al límite de su ecología, porque el clima de Motril siempre está al límite, muy sujeta, por ejemplo, a las heladas, se lava con mucha facilidad la caña, y el azúcar que viene de América, a pesar, tiene una mano de obra que es esclava, una producción extensiva, donde prácticamente se cría casi salvaje en América, y viene más barata de América, incluso con el transporte. Con lo cual, la caña de Motril empieza a no poder competir con el azúcar que portugueses, holandeses y algunas empresas, también españolas, empiezan a introducir en Europa, viniendo no solo de las colonias que tienen los británicos o franceses en América, sino de las propias colonias españolas, por ejemplo, claro, Cuba, claro, o Puerto Rico, ¿no? Y empieza a venir, aparte del azúcar brasileña, que indudablemente Portugal introduce también en Europa, como imperio que era de Portugal, Brasil. Y aquí empieza a entrar en crisis, y además porque no se habían modificado las técnicas de cultivo azucarero, seguían haciendo el mismo cultivo, ¿no?, que hacían los musulmanes, con lo cual la caña que había aquí empezaba, que era la caña doradilla, que les decían, la doradilla, que era la caña tradicional que los musulmanes habían introducido aquí, la misma caña se estaba agotando. Es decir, cuando un fruto, una tierra que está muy reutilizada, pues cada vez la producción era menor. Claro. Con lo cual, si hay menos producción de caña, menos sacarosa tiene la planta y automáticamente la producción de azúcar disminuye. Si encima añade la competencia... añade la competencia. Los ingenios azucareros, mientras que en América se empezaban a introducir en el siglo XVIII tecnología nueva, en Motril los ingenios azucareros seguían actuando con las mismas técnicas que tenían en el siglo XVII, con lo cual
los resultados económicos de la agricultura y de la producción azucarera a partir de mediados del siglo XVIII, empieza a bajar los rendimientos aquí de una manera tremenda, hasta tal punto que el cultivo de la caña empieza a ser levantado, ya no es rentable, se empiezan a disminuir lógicamente los marjales de caña cultivados y también pues las fábricas azucareras, hasta que sobre finales del siglo XVIII el cultivo se agota, es decir, no hay necesidad, empieza a cultivarse maíz, empieza a dedicarse muchos marjales de la Vega de Motril, por ejemplo, para 1752. Buscando alternativas, ¿no? Prácticamente la mitad de la Vega de Motril estaba cultivada de maíz, la otra mitad de caña de azúcar, y poco a poco, ¿qué hacen? Pues intentar sustituir el cultivo. Es decir, un cultivo que deja de ser rentable, un cultivo, una industria alimenticia, manufacturera del azúcar, que también deja de ser rentable, pues indudablemente los motrileños tienen que empezar a darle vuelta a ver qué otro cultivo puede ser rentable. Se ensayan muchos, por ejemplo, la seda. Motril había sido antiguamente, en época musulmana, una zona productora de seda importantísima, y una seda de calidad. Nos podemos imaginar la Vega de Motril en época musulmana o hasta el siglo XVII plantada de morales, de árboles de hojas de moral para alimentar de los gusanos de seda. Empiezan, pero la seda no da resultados, ya tampoco la seda de Motril puede competir con la seda que viene de otros sitios. Incluso el tabaco, se intenta también el cultivo del tabaco, también fracasa. El cultivo del añil también fracasa, hasta que dan con un cultivo que incluso el arroz, que se empieza a plantar en las zonas más pantanosas de la Vega, pero el arroz tiene un problema, o en aquella época pensaban que tenía un problema, y es que el arroz producía enfermedades, producía el paludismo, que eran zonas pantanosas, el mosquito Anopheles era endémico de Motril, producía enfermedades. Y después a finales del siglo XVIII, dan con el cultivo del algodón, y seguramente introducido por catalanes, empiezan a cultivar el algodón en Motril, con lo cual la Vega de Motril se transforma de un cultivo azucarero en un cultivo algodonero. La imagen de Motril, toda verde, se transforma en una vega toda blanca. Es muy curioso, porque debería haber sido muy curioso ver cómo se transforma la Vega de Motril. Esto lo hace un gobernador, Jaime Moreno, que es el que tiene la visión de intentar crear en Motril una industria textil, que no lo consigue, fracasa, pero hubiera convertido a Motril en un desarrollo que teníamos la Vega, y lo que nos faltaba era la industria que la respaldara, claro. Que la respaldara. Hubiéramos construido en Motril seguramente un núcleo industrial a principios del siglo XIX, en un núcleo industrial textil, que son las primeras industrias que salen cuando la industrialización hubiera sido puntero pero aquello fracasa posiblemente porque Cataluña se convierte en la primera zona de desarrollo industrial de la industria textil, y el algodón de Motril empieza a ser exportado a bajo precio, porque no se paga nunca en condiciones, una época que sí funciona muy bien, pero después empieza y se lleva a la industria catalana. De ahí que numerosas familias catalanas, Moreu, etcétera, se vieran a Motril como factores de la exportación del algodón motrileño, todos esos cultivos, todo ese algodón para que después terminara en la fábrica. Funciona muy bien. Indudablemente, cuando empieza, le pasa lo mismo que el azúcar, que empieza también a venir algodón americano, de Estados Unidos fundamentalmente, que empiezan los catalanes a comprar el algodón americano, que también viene a menor precio que el fabricado aquí, con lo cual el cultivo se hunde. Para 1830 la industria azucarera había desaparecido. Había desaparecido la industria del cultivo cañero. Había fracasado la seda, había fracasado el tabaco, había fracasado el arroz, había fracasado el añil. ¿Y ahora qué quedaba? Es decir, ¿y ahora qué hacíamos con la Vega? Gran parte de la Vega estaba abandonada. Con lo cual, pues, existía solamente un ingenio que había construido Francisco Javier de Burgos,
familia Burgos de Motril, una de las grandes familias motrileñas de la época, que lo había construido de nuevo sobre 1830, introduciendo seguramente en este cerrete que estaba pegado al cerro, que se conoce con el nombre del Cerro de la Glorieta. Este cerro, los datos de este cerro son muy antiguos, ¿no? Es decir, que aquí los guardias, en la época que teníamos piratas, hacían las escusas. Aquí por la noche había una guarnición de soldados, una patrulla de soldados que se establecía aquí para, ellos decían, la palabra es hacer las escusas. Y el Cerro de la Glorieta, donde los soldados hacían las escusas. Es muy curioso, las escusas nocturnas, no sé qué escuchaban, pero escuchaban, ¿no? Aquí ya lo Pues te iba a decir, decía, no. entonces, hombre, de noche en aquella época difícilmente podrían ver un barco que estaba... Ni verlo ni casi escucharlo. Pero bueno, escucharlo por si atacaban algunos, ¿no? Seguramente hacían la guardia nocturna, las velas, como se llamaban, hacían las escuchas y las velas en este Cerro de la Glorieta. Javier de Burgos establece su ingenio aquí y sobre 1830 aproximadamente establece su fábrica de azúcar aquí, que es una fábrica moderna, en el sentido de que introduce, es verdad que los molinos, que eran de 3 rodillos verticales, era un trapiche, era un molino hidráulico, tenía 12 calderas para hacer azúcar, para cocer el jugo de caña y hacer el azúcar. Aquel molino hidráulico se movía con una acequia que el propio Javier de Burgos construye, que tomaba agua desde la acequia principal en la Puerta de las Dominicas, en la avenida Salobreña, y bordeando todas las esplanadas, todo el borde de las esplanadas llegaba hasta aquí. ¿Por dónde? No lo sé. No hay restos de ningún acueducto para pasar las alturas, con lo cual suponemos que debe estar subterránea. Debe ser en la parte de abajo, que pasaría por la parte de abajo hasta la fábrica de Burgos aquí. La fábrica fue moderna, funcionó durante un tiempo. Él incluso la alquilaba, la tuvo la familia Márquez de Almuñécar, que también eran otros inicios del capitalismo en esta zona, de la industrialización de esta zona, también se la alquiló. Y en 1847 la vende a Ramón Croque, que era el propietario de la Sociedad Peninsular de Azucarera Peninsular, que ya había establecido las primeras fábricas más modernas todavía en la zona de Málaga, en Maro, en Nerja, también en Málaga y en Marbella y aquí. Y compra la fábrica de Burgos y se llama de la Sociedad Peninsular. Aquí, ¿qué caña se molía? Se molía la caña de la tierra, la antigua doradilla, que quedaba todavía en la vega. Se molía una nueva variedad que se introduce, que se llama algarrobeña, que se había aclimatado en Algarrobo, en Málaga, los Crocas y la traen, la plantan aquí. Y otra caña que viene de América, que se conoce con el nombre de caña de la variedad americana, que también empieza a introducirse en Motril. Y es a partir de ese momento cuando de nuevo la caña de azúcar empieza a crecer en su cultivo, ¿no? Es decir, empieza a introducirse. Pero también había sido importante también el movimiento a nivel de las fundiciones, el plomo. Claro. Aquí Motril también. Motril tuvo también su época industrial con el plomo. Duró poco, porque también de manos de la familia Burgos, también de manos asociados con los Heredia de Málaga, con los Huelín de Málaga, con los Kirkpatrick de Málaga, asociados con ellos, empezaron con el tema de las fundiciones en Adra, toda la fundición de Sierra La Milla en Almería y tal. Adra se convierte en un elemento de industrialización de la fundición del plomo importantísimo, y aquí se pone en explotación Sierra de Lújar con toda la minería del llano de los pozos de Sierra de Lújar y tal, y empiezan a una producción. España se convierte en esos años, de los años 30, años 40 del siglo XIX, en el primer país productor de plomo del mundo, con fundiciones en Adra y con fundiciones en Motril. La fundición del llano de la fundición, lo que hoy es las Casas Nuevas, el Parque de los Telares, allí estuvo la fundición de Burgos y Huelín. Otra fundición que se llamaba San Caralampio, también de Burgos, asociado con los Kirkpatrick
de Málaga también, lo que hoy en el Barranco de las Monjas, al lado justo de lo que fue la antigua Plaza de Toros, lo que después se llamó en Motril la Fábrica Sierra, y otra fundición en Vélez, la fundición del Rey, en Vélez, que se dedicaron a explotar el plomo de Sierra Lújar. Y se convierte Motril en un elemento de minería. El Cerro Toro también sacaban algunas cosas, pero el Cerro Toro no tanto de plomo. Y se convierte en Motril en una zona de explotación de mineral de plomo y de fundición de plomo. Nos podemos imaginar la fundición con su torre de perdigones, la torre de perdigones que hacían los perdigones, hacían una torre, echaban el plomo por arriba, fundido, y cuando llegaba abajo convertían en bolas, que es la bolita, ¿no? Que se usaba después para rellenar los cartuchos de las escopetas, ¿no? Motril tenía dos fundiciones además grandes, importantes. Los Burgos fueron los grandes inductores del desarrollo de la industrialización motrileña en esos siglos. En Málaga, los Larios, los Huelín, los Kirkpatrick, es decir, los Kroc, es decir, son familias de industrialización. Los Larios y los Huelín son los que industrializan Málaga. La primera industrialización en España no se hace en el norte, de la metalurgia y la industria siderúrgica no se hace en el norte, se hace en Málaga. Y el plomo en Motril y en Adra. Es muy curioso. Pero cuando se agotan los filones, se acabó la industria del plomo aquí, y esas fundiciones se abandonan. Las naves de la fundición de plomo fueron las que después la familia Carballo compra y utilizan como las naves para sus telares. Por eso había el Parque de los Telares de la zona del llano de la fundición, y el Parque de los Telares allí. Ha quedado todavía la memoria. En cambio, de la Fábrica Sierra ha quedado más el nombre de la Fábrica Sierra, que es la de San Caralampio, que era como se llamaba la fundición, que los Burgos y los Kirkpatrick tuvieron aquí. Pero Motril empieza ese desarrollo de los plomos. Pero al final, la industrialización motrileña no va a venir de los plomos, no va a venir de otro tipo de industrialización, sino que viene de lo tradicional, que es de volver otra vez a reintroducir el cultivo cañero y volver a meter toda la extensión de la vega motrileña en caña de azúcar. Al principio Burgos, después indudablemente la Sociedad Peninsular de Azúcar, pero quien introduce digamos el modelo capitalista del nuevo desarrollo industrial azucarero y del cultivo azucarero son los Larios. Los Larios. Pues ahí nos vamos a quedar, Manolo, porque hemos consumido, vamos a decirlo, el tiempo de este primer programa dedicado a la alcoholera, a introducirnos precisamente en el movimiento socioeconómico, sobre todo del Motril de esa época, para comprender cómo llega, pues al final, pues precisamente Burgos, en este caso, a crear la fábrica. Y ahora vamos a ir recorriendo en el próximo capítulo, si te parece, bueno, pues toda esa vida de la fábrica, como bien dice, después llega la azucarera peninsular, después llega Larios, que son los Larios famosos de Málaga. La calle Larios de Málaga. Los grandes capitalistas malagueños. La calle Larios de Málaga dirán, bueno, ¿qué tienen que ver? Pues efectivamente, pues son los Larios que también apuestan. Los Heredia, los Huelín, etcétera. Es decir, los grandes empresarios malagueños que tienen un desarrollo en Málaga muy importante y que extienden sus raíces, sus empresas para otros sitios, ¿no? Claro. Y ponen los Larios y los Huelín y los Kirkpatrick y los Heredia, ponen sus ojos en Motril también, en Almuñécar, Salobreña y Motril. Y lógicamente su planteamiento empresarial implicaba pues volver a otro desarrollo industrial más amplio que el que se había quedado en Málaga. Un impulso total y definitivo el que por fin con los Larios se le quiere dar a esto, pero comprenderemos cuáles son los más y los menos que tienen los Larios, porque al final hay muchos problemas que llegan incluso al famoso incendio, que se le mete fuego a la fábrica, en fin. Lo vamos a explicar todo en el próximo programa, aquí como siempre en la Alquería, a través de la televisión de Motril, conociendo paso a paso, detalle a detalle, y gracias sobre todo a nuestro cronista oficial de Motril, a don Manuel Domínguez, pues la historia de nuestro municipio, y con esa alcoholera, con esa chimenea como protagonista en nuestros próximos programas. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós.